Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. La llamada que lo cambió todo. La lluvia tamborileaba contra las ventanas de la casa suburbana de Edwin Levy mientras jugaba con su motocicleta en el garaje. Habían pasado 2 años desde que dejó el ejército, desde la Fuerza Delta, desde Afganistán. La transición a la vida civil no había sido fácil, pero había encontrado paz en las rutinas tranquilas, arreglar motores, entrenar en la liga infantil y ver a su hijo, Miguel, convertirse en un brillante niño de 12 años que compartía su amor por la mecánica. Edwin había construido una buena vida aquí en Colorado Springs. Su empresa de consultoría de seguridad prosperaba, proporcionando entrenamiento táctico a agencias de aplicación de la ley en todo el estado. Su esposa, Lena, se había adaptado bien a su nueva normalidad después de años de despliegues e incertidumbre. Incluso habían empezado a hablar de comprar una casa más grande, tal vez conseguir ese perro que Miguel no paraba de pedir. La puerta del garaje retumbó al abrirse mientras Miguel entraba de un salto, con la mochila colgada al hombro y una sonrisa que podría iluminar la habitación más oscura. «Papá, mira esto. Saqué un 10 en mi proyecto de ciencias sobre motores». Mostró un papel cubierto de diagramas nítidos y elogios del profesor. «Ese es mi chico», dijo Edwin, limpiándose las manos en un trapo. «Tu madre va a estar muy orgullosa». «Por cierto, ¿dónde está?» «Todavía en el hospital. Dijo que llegaría tarde esta noche. Una cirugía de emergencia». Lorena trabajaba como enfermera de traumatología, otro ancla firme en su vida reconstruida. El teléfono sonó desde dentro de la casa. Edwin casi lo ignoró. Los teleoperadores habían sido implacables últimamente. Pero algo le hizo detenerse. Quizás fue la forma en que sonó, urgente y exigente. «Miguel, ve a lavarte para la cena». «Entro enseguida». Edwin corrió a la cocina y cogió el teléfono inalámbrico. El número estaba oculto. «Residencia Levy». «Edwin». La voz era grave, familiar de una manera que le heló la sangre. «Soy Sane. Sane Brennan». El antiguo oficial al mando de Edwin. No habían hablado desde el informe después de su última misión hacía 18 meses. Sane nunca llamaba a menos que fuera por negocios. Negocios mortalmente serios. «Sane, ¿qué pasa?» Los instintos entrenados de Edwin se activaron, leyendo la tensión en la voz de su antiguo CEO. «Necesito que te sientes, hermano. Esto es grave». Las rodillas de Edwin casi cedieron. En todos sus años juntos, a través de tiroteos en Kandahar y operaciones encubiertas que oficialmente nunca ocurrieron, nunca había oído a Sane sonar así. «¿Roto?» «Derrotado». «Dime». «Se han llevado a Miguel». «¿Qué?» La voz de Edwin se quebró. «Sane, Miguel está aquí mismo. Acaba de llegar del colegio». «No tu Miguel». «Mi Miguel». «¿Mi hijo?» La voz de Sane era ahora apenas un susurro. Una banda rival de 9 soldados le tendió una emboscada hace 3 días. Antiguos marines, dados de baja por crímenes de guerra pero nunca procesados. Ellos. Jesús, Edwin. Le cortaron los dedos y nos los enviaron. El teléfono se deslizó de la mano de Edwin, cayendo con estrépito al suelo de la cocina. Su hijo vivo y coleando, llamaba desde arriba preguntando por la cena, pero el hijo de Sane, su ahijado, el pequeño Miguel Brennan, que había sido nombrado en honor al propio hijo de Edwin. Edwin cogió el teléfono con manos temblorosas. «¿Dónde estás?» «En Fort Carson». «Edwin, hay más. Mi jefe de sección me dio órdenes. 24 horas. Ojo por ojo ya no es suficiente. Córtales las manos. Córtales las cabezas. Quémenlo todo. Menos de 3 horas por hombre. Es más de lo que necesito». La cocina giraba alrededor de Edwin. Esto era una locura. Sane estaba hablando de ejecutar a 9 hombres bajo custodia militar. Esto lo destruiría todo, la carrera de Sane, su familia, su libertad. «Sane, escúchame. No puedes hacer esto». «Lo mataron, Edwin». La voz de Sane se rompió por completo. «Torturaron a mi hijo y lo arrojaron a una zanja como basura.
Los mandos quieren que desaparezcan, pero quieren que se haga en silencio. Sin juicios, sin circo mediático, simplemente que se esfumen. Edwin cerró los ojos, su mente táctica ya procesando las implicaciones. 9 marines dados de baja sin nada que perder. Un padre afligido con entrenamiento de la Fuerza Delta y respaldo oficial para la venganza. Un plazo que no dejaría lugar a la piedad ni a los errores. Necesito refuerzos de confianza, continuó Sane. Alguien que sepa cómo hacer desaparecer los problemas. Alguien que me deba una. Edwin se la debía. Sane le había salvado la vida 2 veces en Afganistán, lo había recomendado para la medalla de honor que descansaba en una caja en el piso de arriba. Pero esto. ¿Dónde están?, se oyó preguntar Edwin. Repartidos por 3 estados. Tengo información sobre todos ellos. Direcciones, rutinas, medidas de seguridad. Edwin, sé lo que estoy pidiendo. Pero estos hombres no merecen juicios. Merecen lo que le dieron a mi hijo. A través de la ventana de la cocina, Edwin podía ver a su vecino, Oliver Lester, lavando su coche, con sus 2 hijas jugando en el jardín. Gente normal viviendo vidas normales, felizmente inconscientes de que a 20 metros de distancia en Fort Carson, un héroe de guerra condecorado estaba planeando el tipo de operación que sería noticia durante meses. Envíame los archivos, dijo Edwin en voz baja. Estaré allí en 2 horas. Edwin, 2 horas, Sane. Y lo haremos con inteligencia. A tu manera nos matan o nos encarcelan a todos. A mi manera, conseguimos justicia y volvemos a casa. Mientras Edwin colgaba el teléfono, se dio cuenta de que sus manos habían dejado de temblar. El mecánico de garaje había desaparecido. El padre de los suburbios había desaparecido. Lo que quedaba era el operador de la Fuerza Delta que había pasado años eliminando objetivos de alto valor en los lugares más peligrosos del mundo. Llamó a Miguel arriba. Oye, amigo, cambio de planes. Nos vamos a quedar en casa del tío Richard esta noche. ¿Haz una maleta? Richard Irwin, su antiguo compañero de equipo convertido en contratista privado, vivía en Denver con su esposa, Gloria. Mantendrían a Miguel y Lorena a salvo mientras Edwin se encargaba de lo que venía. Mientras subía las escaleras para preparar su bolsa de viaje, la mente de Edwin ya estaba trabajando en escenarios tácticos. 9 objetivos, 3 estados, un plazo que requeriría una planificación precisa y una ejecución impecable. Se detuvo en la puerta del dormitorio de Miguel, observando a su hijo meter ropa en una bolsa de lona con el mismo cuidado metódico que Edwin le había enseñado. En algún lugar, Sane estaba mirando un dormitorio vacío, destruido por hombres que pensaban que sus papeles de baja los hacían intocables. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Capítulo 2. El peso de los fantasmas. El trayecto hasta Fort Carson llevó a Edwin por sinuosas carreteras de montaña que una vez se sintieron como la libertad. Esa noche, se sentían como una cuenta atrás. Había dejado a Miguel y Lorena en casa de Richard con una historia de tapadera sobre un trabajo de consultoría de última hora. Pero los ojos de Lorena lo habían calado. Conocía esa mirada, la misma expresión que él había llevado antes de cada despliegue. Prométeme que volverás, le había susurrado en la puerta. Siempre lo hago. Pero esto no era Afganistán. Esto era algo completamente diferente. El control de seguridad de Fort Carson reconoció las credenciales de Edwin inmediatamente. Su autorización había sido reducida pero no revocada, una cortesía extendida a veteranos condecorados con historiales impecables. El guardia, un joven cabo que apenas parecía tener edad para conducir, le hizo pasar con el tipo de respeto reservado a las leyendas. Sane esperaba en el edificio 1218, la misma estructura anodina donde planeaban misiones que oficialmente nunca ocurrieron. Los años no habían sido amables con él. Nuevas arrugas alrededor de sus ojos, canas entre su pelo, pero sus hombros aún mantenían la postura firme de mando. ¿Viniste? Sane se levantó cuando Edwin entró en la sala de reuniones. ¿Dudaste que lo haría? ¿Después de lo que estoy pidiendo? Sí, tuve mis dudas. Sane señaló una mesa de conferencias cubierta de archivos, fotografías y mapas tácticos. Pero luego recordé quién me enseñó a no dejar nunca a un hombre atrás. Edwin estudió el material extendido ante ellos. 9 rostros le devolvían la mirada. Antiguos marines,
con edades entre 26 y 34 años. Cada expediente seguía el mismo patrón: historiales de servicio ejemplares seguidos de incidentes de fuerza excesiva, bajas civiles y, finalmente, una baja en condiciones distintas a las honorables. «Háblame de Miguel», dijo Edwin en voz baja. Las manos de Sane temblaron al coger una fotografía de la mesa. Mostraba a un adolescente de rostro alegre con la mandíbula testaruda de Sane y los ojos amables de su difunta esposa. Habría cumplido 16 el mes que viene. Estudiante de honor, voluntario en el refugio de animales, quería ser veterinario. La voz de Sane se quebró. Volvía a casa del entrenamiento de baloncesto cuando lo atraparon. Edwin estudió las fotos de la escena del crimen con desapego clínico. El entrenamiento se activó. Analizar, categorizar, priorizar. Pero bajo la evaluación profesional, la rabia ardía como un horno. Lo retuvieron durante 3 días, continuó Sane. El departamento del sheriff local encontró pruebas de tortura sistemática. Esto no fueron crímenes pasionales, Edwin. Lo planearon. Querían que sufriera. ¿Por qué Miguel?, preguntó Edwin. ¿Por qué tu hijo? Sane sacó otro archivo, el suyo. Hace 6 meses, testifiqué ante un subcomité del Congreso sobre crímenes de guerra en Afganistán. Di nombres, aporté pruebas. 3 de estos 9 hombres fueron mencionados específicamente en mi testimonio. Las piezas encajaron en la mente de Edwin. Asesinato por venganza. No podían tocarte directamente, así que fueron a por lo que más te importaba. Y se aseguraron de que supiera que eran ellos. Dejaron tarjetas de visita en la escena, parches de unidad, fotografías de sus despliegues. Querían que entendiera que esto era personal. Edwin examinó los perfiles de los objetivos con más cuidado. El líder era Shaun Herman, un antiguo sargento de artillería con contactos en todo el mundo de los contratistas militares privados. Su equipo estaba formado por especialistas, demoliciones, comunicaciones, francotiradores. Se habían dispersado por Colorado, Nuevo México y Utah después del asesinato de Miguel, pero sus ubicaciones fueron rastreadas mediante vigilancia electrónica e informantes. ¿Tu jefe de sección realmente autorizó esto?, preguntó Edwin. Sane asintió sombríamente. Los mandos saben que estos hombres representan un riesgo. Tienen conocimiento de operaciones clasificadas, contactos en ejércitos extranjeros. Y ahora han demostrado que atacarán a familias de militares. La posición oficial es que deben ser contenidos antes de que se conviertan en un riesgo de seguridad mayor. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, el hijo de un oficial condecorado fue asesinado por hombres que deberían haber enfrentado un consejo de guerra hace años. La justicia retrasada no es justicia denegada. Es justicia que exige soluciones creativas. Edwin entendió el cálculo. 9 contratistas muertos desaparecerían en informes burocráticos y archivos clasificados. Sin juicios, sin cobertura mediática, sin riesgo de que se revelaran secretos operativos en un testimonio público. Limpio y quirúrgico. ¿Cuál es el plazo? 24 horas a partir de ahora. Los 9 tienen previsto reunirse en un aeródromo privado a las afueras de Salt Lake City. Vuelan a Siria para trabajar para un contratista que hace pocas preguntas sobre los antecedentes de sus empleados. Edwin estudió la situación táctica. 9 asesinos entrenados, fuertemente armados y paranoicos, reuniéndose en un lugar aislado con múltiples estrategias de salida. En circunstancias normales, requeriría un equipo completo y un apoyo significativo. Pero Edwin había aprendido hacía mucho tiempo que lo imposible simplemente llevaba más tiempo planificarlo. Necesito hacer algunas llamadas, dijo Edwin. Y necesito entender exactamente bajo qué nivel de autorización estamos operando. Sane sacó un sobresellado con membrete oficial. Órdenes escritas firmadas 2 niveles por encima de mi rango. Autoridad operativa total, recursos ilimitados, negación completa si las cosas salen mal. Edwin rompió el sello y leyó rápidamente. El lenguaje era burocrático y aséptico, pero el significado era cristalino: eliminar las amenazas por cualquier medio necesario. Nos están dando carta blanca porque quieren que este problema desaparezca, dijo Edwin, y porque saben que somos los únicos que podemos hacerlo sin daños colaterales ni complicaciones. Edwin se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la base.
Los soldados realizaban sus rutinas vespertinas, entrenar, comer, prepararse para cualquier misión que viniera. La vida militar normal construida sobre los cimientos de principios como el honor, el deber y la protección de los inocentes. Sane, una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Nos convertimos en algo diferente. Yo me convertí en algo diferente en el momento en que vi lo que le hicieron a mi hijo. Sane se unió a él en la ventana. La pregunta es si estás dispuesto a convertirte en eso conmigo. Edwin pensó en su propio Miguel, a salvo esa noche en Denver, jugando a videojuegos con su tío Richard y discutiendo con Gloria sobre la hora de dormir. Pensó en todos los niños que nunca estarían a salvo mientras hombres como el equipo de Shaun Herman operaran sin consecuencias. Necesito apoyo táctico y equipo, dijo Edwin finalmente. Y necesito garantías sobre la seguridad de nuestra familia. Ya está arreglado. La casa de Richard está bajo vigilancia discreta, y tengo un equipo vigilando a Lorena en el hospital. En cuanto al equipo, Sane sonrió sombríamente. ¿Recuerdas ese alijo de armas que manteníamos para operaciones de emergencia? Todavía está disponible. Edwin asintió. El alijo contenía suficiente potencia de fuego y equipo especializado para equipar a un pequeño ejército, armas de grado militar, equipo de vigilancia, explosivos y sistemas de comunicación que no podían ser rastreados hasta canales oficiales. 9 hombres en 24 horas, reflexionó Edwin. Es ambicioso. Menos de 3 horas por hombre. Más de lo que necesitamos. Edwin estudió el rostro de su antiguo oficial al mando y vio algo allí que nunca había visto antes. Un vacío frío y calculador que hablaba de un hombre sin nada que perder. Debería haber sido aterrador, pero en cambio, se sintió como volver a casa. Muy bien, Sane. Vamos de caza. Mientras comenzaban la planificación detallada de la misión, ninguno de los dos hombres habló sobre la línea que estaban cruzando. Algunas decisiones no se podían deshacer. Algunas acciones no se podían justificar, y algunas formas de justicia no se podían impartir a través de los canales oficiales. Pero a veces, cuando el sistema fallaba y la sangre inocente clamaba venganza, los viejos soldados tenían que convertirse en algo más que soldados. Tenían que convertirse en el ajuste de cuentas. Capítulo 3. El arsenal de la justicia a las 3 horas, Edwin siguió la camioneta de Sane por un camino de tierra que no existía en ningún mapa oficial. Los faros cortaban la oscuridad del alto desierto de Colorado, iluminando artemisas y algún ciervo ocasional que huía de su aproximación. Se dirigían a una instalación de almacenamiento que oficialmente pertenecía a una compañía minera desaparecida, pero que en realidad servía como uno de los varios alijos de armas mantenidos por unidades de operaciones encubiertas para emergencias. La instalación era un búnker de hormigón armado construido en la ladera de una colina, disfrazado de entrada de una mina abandonada. Sane introdujo un código de 16 dígitos en un teclado oculto, y las puertas de acero se abrieron con un susurro de sistemas hidráulicos. En el interior, las luces fluorescentes revelaron una armería que despertaría la envidia de la mayoría de las unidades militares. Las armas se alineaban en las paredes en perfecto orden, fusiles de asalto, sistemas de francotirador, subfusiles y pistolas, todo mantenido en perfectas condiciones. Secciones separadas contenían explosivos, equipo de vigilancia, material de comunicaciones y ropa táctica. Jesús, Sane. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? 8 años. Construimos estos alijos después de que esa misión en Yemen saliera mal y casi nos quedamos tirados sin apoyo. Sane se movía por la instalación con eficiencia practicada. Los mandos fingen que no existen. Nosotros fingimos que no los usamos. Todos contentos. Edwin examinó un rifle de francotirador Barrett M82, su mira calibrada para disparos a 1000 yardas. Esto ya no es solo por Miguel, ¿verdad? Sane hizo una pausa en su inventario de explosivos. ¿Qué quieres decir? 9 objetivos dispersos por 3 estados, todos programados para reunirse en el mismo lugar mañana. Eso no es coincidencia. Es una oportunidad. Alguien quiere eliminar a toda esta banda, y el asesinato de Miguel simplemente proporcionó la justificación perfecta. ¿Importa? La voz de Sane tenía un deje afilado. Mataron a mi hijo. Merecen morir. Las razones no cambian el resultado. Edwin entendía la lógica, pero su entrenamiento táctico le exigía ver el cuadro completo.
Necesito saber si estamos caminando hacia una trampa. ¿Se reúnen realmente estos 9 hombres para volar a Siria, o se están reuniendo porque alguien les dijo que lo hicieran? Sane dejó de fingir que organizaba el equipo y se volvió para mirar a Edwin directamente. ¿Crees que esto es una trampa? Creo que el momento es conveniente. Asesinan a Miguel, obtienes la sanción oficial para la venganza, y de repente los 9 objetivos están en un solo lugar en 24 horas. O somos increíblemente afortunados, o alguien está orquestando esto. Sane sacó su teléfono seguro e hizo una llamada que duró menos de 30 segundos. Cuando colgó, su expresión era sombría. La información es sólida. La vigilancia confirma que los 9 viajan al aeródromo de forma independiente. Se reúnen con su intermediario antes del vuelo a Siria. ¿Quién es el intermediario? Craig Padilla. Excia dirige una firma de contratación boutique que se especializa en lugares donde la presencia militar oficial sería problemática. La sangre de Edwin se heló. Conocía a Craig Padilla de oídas, un intermediario en la sombra que había orquestado algunas de las operaciones más oscuras en la guerra contra el terror. Si Padilla estaba involucrado, esto ya no era solo por venganza. Se trataba de limpiar cabos sueltos que podrían avergonzar a gente poderosa. Sane, tenemos que hablar de los planes de extracción. Si Padilla dirige esta reunión, tiene seguridad profesional y protocolos de contingencia. Esto no van a ser 9 marines borrachos en una pelea de bar. Lo sé. Sane le entregó a Edwin un chaleco táctico cargado con placas de cerámica. Por eso pedí refuerzos. Refuerzos. La entrada del búnker se abrió de nuevo y entraron 3 figuras. Edwin lo reconoció de inmediato: Richard Irwin, su antiguo compañero de equipo que había estado vigilando a Miguel, Alan Arnold, un experto en demoliciones que había servido con ellos en Afganistán, y Oliver Lester, un especialista en comunicaciones que había dejado el ejército 2 años antes que Edwin. La banda está al completo, dijo Richard, su rostro lleno de cicatrices se partió en una sonrisa familiar. Cuando Sane dijo que necesitaba un favor, pensé que era hora de reunir a la banda de nuevo. Edwin sintió una oleada de emociones encontradas. Estos hombres le habían salvado la vida más veces de las que podía contar, habían estado a su lado en lo peor que la guerra podía ofrecer. Pero traerlos a esta operación significaba exponerlos a los mismos riesgos legales y morales que él y Sane estaban aceptando. No tenéis que hacer esto, dijo Edwin. Esta no es vuestra lucha. Claro que lo es, dijo Alan. Miguel Brennan era de la familia. La familia no es asesinada sin consecuencias. Oliver ya estaba examinando el equipo de comunicaciones, su ojo experto evaluando radios seguras y contramedidas electrónicas. Además, ¿crees que puedes encargarte de 9 asesinos entrenados y seguridad profesional solo con Sane? Siempre fuiste un optimista. La presencia de sus antiguos compañeros de equipo cambió la ecuación táctica por completo. Con 5 operadores en lugar de 2, podían implementar planes sofisticados que incluían múltiples aproximaciones, sincronización y un fuego de cobertura completo. Lo que parecía una misión de venganza desesperada se estaba convirtiendo en una operación militar. Muy bien, dijo Edwin, aceptando lo inevitable. Planifiquemos esto adecuadamente. Pasaron las siguientes 4 horas transformando el búnker en un centro de operaciones tácticas. Los mapas cubrían las paredes, mostrando el diseño del aeródromo objetivo, el terreno circundante y las rutas de aproximación. Las fotografías de los 9 objetivos estaban dispuestas junto a sus perfiles psicológicos y capacidades conocidas. El aeródromo era de propiedad privada, ubicado a 40 millas de Salt Lake City en un terreno que ofrecía tanto ventajas como riesgos. Una ubicación aislada significaba una presencia civil mínima, pero también rutas de escape limitadas si la operación salía mal. La instalación tenía una sola pista, un hangar y un pequeño edificio terminal. La seguridad sería profesional pero de alcance limitado. La reunión está programada para las 6 horas, informó Sane al equipo. La gente de Padilla habrá asegurado la zona para las 4. Nuestros objetivos llegarán individualmente entre las 4:30 y las 5:50. El vuelo a Siria no sale hasta las 7, lo que nos da una ventana estrecha cuando todos estén presentes pero aún no hayan partido. Edwin estudió las fotos satelitales del aeródromo. Entrada y salida, una sola carretera desde la autopista, pero hay caminos de servicio que conectan con propiedades ganaderas cercanas.
Podemos establecer posiciones de vigilancia en estas crestas. Alan señaló un terreno elevado que dominaba el aeródromo. Buenos campos de tiro, múltiples rutas de escape. ¿Comunicaciones?, preguntó Edwin a Oliver. Monitorizaré todas las frecuencias, policía local, control de tráfico aéreo y cualquier canal táctico que el equipo de Padilla pueda usar. Tendremos comunicaciones encriptadas para la coordinación interna, y puedo interferir sus comunicaciones si es necesario. Richard estaba examinando las opciones de armamento. ¿Combate cercano o a larga distancia? Edwin consideró los requisitos tácticos. 9 objetivos más personal de seguridad desconocido operando en un área con cobertura y ocultación limitadas. La operación debía ser rápida, precisa y no dejar testigos. Enfoque mixto, decidió Edwin. Equipos de francotiradores para la eliminación inicial de la seguridad exterior y los objetivos principales. Equipos de asalto para la limpieza y la destrucción de pruebas. Entramos con fuerza, cumplimos la misión y nos retiramos antes de que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado. Mientras finalizaban los detalles operativos, Edwin se encontró pensando en la transformación que estaba teniendo lugar. Hace 5 horas, era un padre de los suburbios preocupado por los horarios de entrenamiento de la liga infantil. Ahora, estaba planeando la ejecución sistemática de 9 hombres utilizando habilidades perfeccionadas en las guerras en la sombra de Estados Unidos. El peso moral debería haber sido aplastante. En cambio, se sentía como volver a casa. Revisión de equipo en 30 minutos, anunció Edwin. Salimos hacia Utah a las 10 horas. Sane estaba cargando munición especializada en cargadores de rifle, sus movimientos precisos y mecánicos. Edwin, gracias. Por Miguel. Por todo. Todavía no hemos ganado. No importa. Apareciste cuando era necesario. Eso es lo que hacen los hermanos. Edwin asintió y continuó con sus propios preparativos. En menos de 24 horas, 9 hombres estarían muertos y Estados Unidos sería un lugar más seguro. Los informes oficiales los clasificarían como víctimas de un accidente de avión privado. Error del piloto, fallo mecánico, sin supervivientes. Puede que la justicia fuera ciega, pero esa noche tendría una puntería perfecta. Capítulo 4. La aproximación. El desierto de Utah se extendía infinitamente en todas direcciones mientras el equipo de Edwin establecía sus posiciones de vigilancia. Habían llegado a la zona del objetivo 6 horas antes, aprovechando la luz del día para confirmar la inteligencia e identificar cualquier cambio en el entorno operativo. El aeródromo yacía a 3,000 yardas por debajo de sus posiciones ocultas, luciendo exactamente como en las fotos de satélite, aislado, profesional y a punto de convertirse en un campo de exterminio. Edwin yacía boca abajo detrás de un rifle de francotirador Barrett M82, con la mira apuntando a la única carretera de acceso. A través de la óptica de alta potencia, podía ver los vehículos acercándose desde kilómetros de distancia. A su izquierda, Richard ocupaba una posición secundaria con un sistema de armas idéntico. Sus campos de tiro se superponían, asegurando que ningún objetivo pudiera escapar una vez que comenzara la operación. Vigilancia 1, aquí mando. Prueba de radio. La voz de Oliver crujió a través de su sistema de comunicación encriptado. Vigilancia 1, claro, respondió Edwin. Vigilancia 2, claro, añadió Richard. Equipo de demolición, claro, confirmó Alan desde su posición cerca de los tanques de almacenamiento de combustible del aeródromo. La voz de Sane fue la última. Jefe de equipo de tierra, claro. Iniciando aproximación final. Edwin siguió el movimiento de Sane a través de su mira mientras su antiguo oficial al mando se dirigía hacia el perímetro del aeródromo. Sane llevaba una carabina M4 y suficientes explosivos para nivelar toda la instalación si fuera necesario. Su misión era la eliminación directa de los 9 objetivos una vez que se confirmara su presencia y estuvieran aislados del personal de seguridad. A las 3:45 llegaron los primeros vehículos de seguridad, 2 todoterrenos negros con equipos profesionales que establecieron inmediatamente un perímetro defensivo alrededor del edificio de la terminal. Edwin contó 6 hombres, todos portando armas de grado militar y moviéndose con la disciplina de antiguos miembros de operaciones especiales. Mando, Vigilancia 1. Elemento de seguridad en posición. 6 personas, aspecto profesional, armados con variantes de M4.
Recomiendo que actualicemos la evaluación de la amenaza. Copiado, Vigilancia 1. Mantenemos el calendario a menos que cambien los parámetros de la misión. 30 minutos después, Craig Padilla llegó en un sedán Mercedes blindado. La mira de Edwin enfocó nítidamente el rostro del contratista. 50 y tantos años, bronceado, con un traje caro que no podía ocultar del todo la funda de la pistola bajo el hombro. Padilla se movía como un hombre acostumbrado a la violencia, sus ojos escaneando constantemente en busca de amenazas. Este tipo no es un oficinista, observó Richard por la radio. Ex-CIA, probablemente oficial de operaciones paramilitares. Tendrá planes de contingencia, asintió Edwin. La presencia de Padilla elevaba la complejidad significativamente. El contratista tendría protocolos de emergencia, comunicaciones seguras con apoyo externo y la paranoia que mantenía vivos a los operadores en la sombra en entornos hostiles. A las 4:30, los objetivos comenzaron a llegar. El primer vehículo contenía a 2 hombres, Jesús Hopper e Ignacio Benten, ambos exmarines con amplia experiencia en combate. Aparcaron cerca de la terminal e inmediatamente comenzaron su propia evaluación de seguridad, lo que sugería que no confiaban del todo en los arreglos de Padilla. Jefe de equipo de tierra, Vigilancia 1. Primeros objetivos en el lugar. Actúan con paranoia. Copiado. Mantén la vigilancia. Esperamos a los 9. El siguiente en llegar fue un solo hombre en una camioneta robada, Raúl Lo, el experto en demoliciones del equipo. A través de su mira, Edwin pudo ver la tensión en el lenguaje corporal de Lo. Algo lo ponía nervioso. Mando, estos tipos están asustados, informó Edwin. Recomiendo que ajustemos el calendario si el patrón continúa. Más vehículos llegaron en rápida sucesión. Tim Hill y Melvin Lawson llegaron juntos, seguidos por Jimmy Ruiz en una motocicleta que sugería que planeaba su propia ruta de escape. A las 5:20, 8 de los 9 objetivos estaban presentes. Shaun Herman, el líder del equipo, estaba notablemente ausente. Mando, ¿dónde está nuestro objetivo principal? Desconocido, Vigilancia 1. La inteligencia confirmó que Herman estaría aquí. Edwin sintió el cosquilleo familiar de los instintos operativos advirtiéndole sobre problemas en desarrollo. A través de su mira, observó a los 8 objetivos reunidos hablando en grupos animados. Su lenguaje corporal sugería discusión, desacuerdo, posiblemente incluso sospecha sobre la propia reunión. Jefe de equipo de tierra, algo va mal ahí abajo. Los objetivos parecen estar discutiendo. Recomiendo abortar y reevaluar. Negativo, Vigilancia 1. Completamos la misión con los objetivos disponibles. A las 5:35, todo cambió. Un 9º vehículo se acercó al aeródromo, no desde la carretera de acceso, sino a través del desierto desde una dirección inesperada. La mira de Edwin reveló a Shaun Herman al volante de un Humvee de estilo militar, acercándose a gran velocidad con lo que parecían ser sistemas de armas montados. A todas las estaciones, alerta prioritaria. Objetivo principal acercándose desde el noroeste en un vehículo armado. Esto no es parte del escenario del plan. El entrenamiento de Edwin se activó a toda marcha mientras analizaba la situación en desarrollo. La llegada inesperada de Herman, el vehículo armado, la tensión obvia entre los otros objetivos. Esto ya no era una simple reunión de negocios. A través de su mira, Edwin observó el Humvee de Herman detenerse con un chirrido cerca de la terminal. El líder del equipo saltó, arma en mano, e inmediatamente comenzó a gritar a sus antiguos compañeros. Edwin no podía oír las palabras, pero los gestos eran inequívocamente amenazantes. Mando, tengo captación de audio, informó Oliver. Herman acusa a los demás de planear venderlo a los fiscales federales. Cree que esta reunión es una trampa para eliminarlo. La ironía no pasó desapercibida para Edwin. Herman tenía razón en la parte de la eliminación, solo que se equivocaba sobre quién la estaba llevando a cabo. Jefe de equipo de tierra, la situación se está deteriorando rápidamente. Herman parece estar amenazando a otros objetivos con violencia inmediata. Copiado. Recomiendo que aceleremos el calendario. Los objetivos están distraídos. Ventana de ataque óptima. Edwin apuntó a Herman con su retícula. El disparo era limpio.
1,100 yardas a través de aire quieto. Un apretón del gatillo eliminaría al líder del equipo y señalaría el principio del fin para los 9 objetivos. Pero algo le hizo dudar. Mando, estoy viendo movimiento adicional del equipo de seguridad de Padilla. Están tomando posiciones que sugieren que se preparan para un conflicto armado. A través de su mira, Edwin observó a los hombres de Padilla moverse con eficiencia profesional, estableciendo campos de fuego superpuestos que contendrían cualquier violencia dentro del área de la terminal. Parecía un campo de ejecución preparado. A todas las estaciones, nueva evaluación, informó Edwin. Esto no se trata solo de eliminar a nuestros objetivos. Alguien más planea matar a todos estos hombres esta noche. La revelación lo golpeó como un golpe físico. El asesinato de Miguel Brennan no solo había proporcionado una justificación para la venganza. Había proporcionado una tapadera para una operación mucho más grande. Alguien quería a toda la tripulación de Saun Herman muerta, y estaban usando al equipo de Edwin para que sucediera. Jefe de equipo de tierra, tenemos que abortar. Esto es más grande de lo que pensábamos. Negativo, Vigilancia 1. La misión continúa según lo planeado. La mira de Edwin siguió el movimiento alrededor de la terminal mientras las tensiones aumentaban entre Herman y sus antiguos compañeros de equipo. Cualquier confianza que una vez existió entre estos hombres se había ido, reemplazada por la paranoia y las acusaciones que estaban a punto de volverse mortales. En 30 segundos, o Edwin haría el disparo que comenzaría su operación planeada, o alguien más dispararía el tiro que comenzaría un tipo de batalla muy diferente. La elección definiría todo lo que vendría después. Capítulo 5. Sangre en el desierto. El dedo de Edwin descansaba en el gatillo mientras el caos estallaba abajo. A través de su mira, vio a Saun Herman levantar su arma hacia sus antiguos compañeros de equipo justo cuando el equipo de seguridad de Craig Padilla abría fuego desde posiciones ocultas alrededor de la terminal. La primera ráfaga de fuego de armas automáticas alcanzó a Jesús Hopper en el pecho, haciéndolo girar y caer al suelo. Ignacio Benten se lanzó a cubierto detrás de un coche aparcado, devolviendo el fuego con su arma de mano. El entrenamiento militar de Herman se hizo cargo mientras rodaba bajo su Humvee, usando el vehículo blindado como protección mientras se enfrentaba al equipo de Padilla con una precisión disciplinada. A todas las estaciones, fuego a discreción, ordenó Edwin, abandonando cualquier pretensión de seguir el plan original de Sane. La gente de Padilla está eliminando a nuestros objetivos. Intervenimos ahora o los perdemos a todos. El primer disparo de Edwin abatió a un operativo de seguridad de Padilla que estaba flanqueando la posición de Raúl Lo. La bala de calibre .50 del Barrett atravesó el chaleco táctico del hombre como si fuera papel, derribándolo al instante. El rifle de Richard habló un segundo después, eliminando a otro miembro del equipo de seguridad que se movía para ejecutar a Tim Hill. Jefe de equipo de tierra, ¿cuál es tu estado?, preguntó Edwin mientras accionaba el cerrojo de su rifle, cargando otra bala. Moviéndome para ayudar a los objetivos, respondió Sane, su voz con la fría precisión del combate. La prioridad es mantenerlos vivos hasta que podamos completar la misión nosotros mismos. La situación táctica se había vuelto surrealista. El equipo de Edwin estaba protegiendo a los hombres que habían venido a matar, luchando contra un tercero que quería a los mismos hombres muertos por diferentes razones. Pero la adaptación táctica era lo que separaba a los operadores de élite de los soldados regulares. La mira de Edwin encontró a Craig Padilla dirigiendo a su equipo de seguridad desde detrás de un sedán blindado. El contratista hablaba rápidamente por radio, probablemente pidiendo apoyo adicional. La retícula de Edwin se posó en el centro de masa de Padilla. Vigilancia 1, atacando amenaza principal, anunció Edwin, y luego apretó el gatillo. El disparo fue perfecto, pero Padilla se movió en el último instante. La bala golpeó el blindaje del sedán en lugar de su objetivo, haciendo que el contratista se lanzara en busca de una mejor cobertura. Mando, estoy monitoreando las frecuencias de la policía, informó Oliver. Varias agencias están en camino. Tenemos quizás 10 minutos antes de que este lugar esté lleno de agentes federales. Abajo, el tiroteo se intensificó cuando Sane llegó al edificio de la terminal. Edwin observó a su antiguo comandante moverse con una eficiencia letal, eliminando a 2 operativos más de Padilla mientras guiaba a los objetivos supervivientes a posiciones defensivas. Pero la evaluación táctica de Edwin era sombría. 5 de los 9 objetivos ya estaban caídos, algunos muertos, otros heridos pero fuera de combate.
Los supervivientes eran Shaun Herman, Raúl Lowe, Tim Hill y Jimmy Ruiz. A Padilla todavía le quedaban al menos 4 miembros de seguridad activos, más los refuerzos que pudieran estar acercándose. «Equipo de demolición, ¿puedes crear una distracción?», preguntó Edwin. «Ya estoy en ello», fue la respuesta, seguida segundos después por una explosión masiva que envolvió los tanques de almacenamiento de combustible del aeródromo. Llamas naranjas se elevaron cientos de pies hacia el cielo del desierto, creando una baliza visible a kilómetros de distancia. El impacto psicológico de la explosión fue inmediato. El equipo de seguridad restante de Padilla perdió su coordinación táctica, algunos moviéndose hacia los fuegos mientras otros mantenían sus posiciones alrededor de la terminal. El lapso le dio al equipo de Edwin la oportunidad que necesitaban. El rifle de Richard eliminó a otro operativo de seguridad mientras que el siguiente disparo de Edwin finalmente encontró al propio Craig Padilla. El contratista cayó detrás del sedán, agarrándose el hombro donde la bala de Edwin había destrozado el hueso y desgarrado el músculo. Jefe de equipo de tierra, recomiendo la extracción inmediata de los objetivos restantes. Podemos completar la misión en una ubicación secundaria. Negativo. La voz de Sane transmitía un vacío aterrador. Los parámetros de la misión no han cambiado. Estos hombres asesinaron a mi hijo. Mueren aquí esta noche. La sangre de Edwin se heló al darse cuenta de las verdaderas intenciones de Sane. El tiroteo con el equipo de Padilla no había cambiado nada. Simplemente había proporcionado una tapadera para ejecutar el plan original. Sane estaba usando el caos para eliminar a los objetivos él mismo, haciendo que sus muertes parecieran bajas de la batalla más grande. A través de su mira, Edwin vio a Sane acercarse al herido Raúl Lowe, que sangraba por una herida en la pierna detrás de una mesa volcada. Lo levantó la vista, probablemente esperando rescate o atención médica. Sane le disparó 2 veces en la cabeza. Jefe de equipo de tierra, ¿qué estás haciendo?, exigió Edwin. Completando la misión, respondió Sane con precisión mecánica. Shaun Herman y su equipo asesinaron a mi hijo. La justicia exige un pago. Edwin observó con horror cómo Sane se dirigía hacia la posición de Tim Hill. El exmarine estaba herido pero vivo, intentando vendarse una herida en el hombro. Vio a Sane acercarse y pidió ayuda. La respuesta de Sane fueron 2 disparos más al estilo de una ejecución. «Sane, para», gritó Edwin a su radio. «Esto no es justicia. Es un asesinato. Ellos asesinaron a Miguel. Torturaron a un chico de 16 años durante 3 días, y ahora lo están pagando. Pero no así. No como ejecuciones». A través de su mira, Edwin siguió el movimiento de Sane hacia Jimmy Ruiz, que se había refugiado detrás del Humvee de Herman. Ruiz todavía estaba luchando contra el equipo de seguridad restante de Padilla, sin saber que su propia muerte se acercaba desde una dirección diferente. Edwin se enfrentaba a una elección imposible: dejar que Sane continuara con las ejecuciones o intervenir contra su antiguo oficial al mando y amigo más cercano. La situación táctica no permitía un término medio. Eligió la intervención. El disparo de Edwin impactó en el suelo a centímetros de los pies de Sane, levantando una lluvia de fragmentos de hormigón que hizo que Sane se lanzara a cubierto. «Vigilancia 1, ¿qué demonios estás haciendo?». La voz de Sane transmitía traición y rabia. «Impidiendo que te conviertas en un criminal de guerra», respondió Edwin. «Extraemos a los objetivos restantes vivos y completamos esta misión legalmente. No hay una finalización legal. Estos hombres nunca enfrentarán un juicio por el asesinato de Miguel. Esta es la única justicia que obtendrá». Edwin entendía la posición de Sane intelectualmente, pero su brújula moral no permitiría la ejecución sumaria de enemigos heridos y derrotados. Incluso enemigos que merecían la muerte. «Jefe de equipo de tierra, ordeno abortar la misión. Todas las estaciones, prepárense para la extracción inmediata». «Ya no me das órdenes, Edwin». La radio se quedó en silencio, y Edwin se dio cuenta de que había perdido a Sane por completo. Su antiguo comandante había cruzado una línea que separaba a los soldados de los asesinos, y no había forma de traerlo de vuelta. A través de su mira, Edwin observó a Sane reanudar su avance hacia los objetivos restantes. A lo lejos, los primeros vehículos policiales eran visibles en la carretera de acceso, sus luces de emergencia cortando la oscuridad del desierto.
Edwin tenía quizás 2 minutos para resolver una situación que se había salido completamente de control. 3 hombres estaban a punto de ser ejecutados por un amigo en quien confiaba su vida. Un ejército privado estaba disperso pero no eliminado. Agentes federales se acercaban a una escena que requeriría explicaciones que ninguno de ellos podría proporcionar. Y en algún lugar del caos, la justicia para Miguel Brennan se estaba perdiendo en un ciclo de violencia que no honraba a nadie. Edwin cargó otra bala y tomó su decisión. Capítulo 6. El precio de la hermandad. La retícula de Edwin se centró en la espalda de Sane mientras su antiguo comandante acechaba hacia la posición de Jimmy Ruiz. El cálculo moral era imposible. Matar a su mejor amigo para salvar a un hombre que torturó y asesinó a un adolescente, o permitir que las ejecuciones continuaran y convertirse en cómplice de crímenes de guerra. Richard, puedes hacerle un disparo limpio a Sane, susurró Edwin a su radio. Negativo. Demasiada cobertura y se mueve de forma muy errática. Abajo, Sane había llegado al escondite de Jimmy Ruiz detrás del Umbee. Edwin vio a Ruiz levantar la vista con desesperada esperanza, probablemente pensando que Sane estaba allí para prestarle asistencia médica o coordinar una huida. En cambio, Sane levantó su arma. Edwin tomó su decisión. Su disparo impactó en el rifle de Sane, haciéndolo volar de sus manos y dejando al hombre momentáneamente aturdido. Sane se giró hacia la posición de Edwin, su rostro una máscara de traición y rabia. Hijo de, la voz de Sane crujió por la radio. Ese era mi disparo. ¿Mi justicia? No así, Sane. ¿Somos mejores que esto? Éramos mejores hasta que asesinaron a niños. Edwin cargó otra bala, pero antes de que pudiera apuntar de nuevo a Sane, un movimiento llamó su atención. Shaun Herman había salido de su propia posición de cobertura, moviéndose con un enfoque depredador hacia la ahora desarmada figura de Sane. Herman llevaba un cuchillo de combate, su hoja brillando a la luz del fuego de los tanques de combustible en llamas. Su rostro mostraba la fría determinación de un hombre que había decidido eliminar una amenaza permanentemente. Sane, detrás de ti, gritó Edwin, pero su advertencia llegó demasiado tarde. El ataque de Herman fue ejecutado profesionalmente. Una rápida estocada entre las costillas, en ángulo ascendente hacia el corazón. Sane cayó de rodillas, la sangre extendiéndose por su chaleco táctico. El disparo de Edwin le voló la cabeza a Herman a 1,100 yardas. Jefe de equipo de tierra caído, informó Edwin, su voz hueca. Objetivo principal eliminado. A través de su mira, vio a Sane derrumbarse junto al hombre que había estado tratando de ejecutar. Jimmy Ruiz se alejó de ambos cuerpos, herido pero aún móvil. A lo lejos, los vehículos policiales estaban a menos de 1 milla del perímetro del aeródromo. A todas las estaciones, extracción inmediata. Tenemos respuesta federal en camino. Edwin comenzó a desmontar su posición de francotirador, sus manos moviéndose con precisión automática mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Sane estaba muerto, no asesinado por enemigos, sino por los mismos hombres a los que había intentado llevar ante la justicia. La ironía era devastadora. Mando, aquí el equipo de demolición. Veo helicópteros no identificados acercándose desde el sur. Múltiples aeronaves, configuración militar. Edwin hizo una pausa en el desmontaje de su equipo para escanear el horizonte sur a través de su mira. 3 helicópteros se acercaban en formación táctica. Definitivamente militares. Definitivamente no formaban parte de la respuesta policial. Mando, identifique esas aeronaves, ordenó Edwin a Oliver. Configuración desconocida, comunicaciones encriptadas. No transmiten identificación. Los helicópteros se dirigían directamente hacia el aeródromo, su trayectoria de vuelo sugería que tenían la intención de aterrizar a pesar de los incendios en curso y los cuerpos esparcidos. Los instintos tácticos de Edwin gritaron advertencias sobre la situación en desarrollo. A todas las estaciones, aborten la extracción. Aeronaves militares desconocidas acercándose. Recomiendo mantener la vigilancia y evaluar nuevas amenazas. Edwin volvió a montar su posición de francotirador y apuntó al helicóptero principal a través de su mira. Mientras se posaba en la pista del aeródromo, personal armado salió de su bahía de carga. Sus movimientos estaban coordinados profesionalmente, su equipo era de grado militar, su misión aparentemente se centraba en asegurar la escena.
Pero no eran militares estadounidenses. Los uniformes eran genéricos, las armas eran variantes internacionales y sus protocolos tácticos sugerían entrenamiento extranjero. Mando, son contratistas militares privados, informó Edwin. Nacionalidad desconocida, pero definitivamente no son fuerzas estadounidenses. A través de su mira, Edwin observó a los recién llegados establecer un perímetro alrededor del edificio de la terminal y luego comenzar a revisar sistemáticamente los cuerpos. Cuando llegaron al cadáver de Sane, uno de ellos habló por radio. Edwin no pudo oír la conversación, pero el lenguaje corporal sugería la confirmación de la identidad. Estaban aquí por Sane. Edwin se dio cuenta de que todo esto se trataba de eliminar a Sane, no al equipo. La voz de Richard llegó por la radio. Entonces, ¿por qué matar a Miguel? ¿Por qué la elaborada trampa? La mente de Edwin repasó a toda velocidad las implicaciones tácticas. El asesinato de Miguel había sido diseñado para provocar exactamente la respuesta que Sane había dado, una misión de venganza que lo llevaría a un lugar aislado donde podría ser eliminado sin complicaciones oficiales. Alguien quería a Sane muerto, pero no podía arriesgarse a un asesinato directo. Así que asesinaron a su hijo, sabiendo que lo impulsaría exactamente a este tipo de operación. ¿Quién tiene ese tipo de alcance?, preguntó Richard. Edwin estaba a punto de responder cuando su mira captó un movimiento que le heló la sangre. Uno de los contratistas extranjeros estaba arrodillado junto al cuerpo de Sane, pero no para comprobar si tenía signos vitales. Estaba colocando algo, un pequeño dispositivo que parecía un rastreador GPS o un dispositivo de escucha. Están plantando pruebas, informó Edwin. De alguna manera, van a culpar a Sane de esto. Los equipos de contratistas trabajaron con profesionalidad eficiente, fotografiando la escena, recogiendo objetos específicos y coordinando sus actividades a través de comunicaciones encriptadas. En 15 minutos, estaban de vuelta en sus helicópteros y partiendo hacia el sur. Dejaron atrás una escena del crimen cuidadosamente elaborada que contaría cualquier historia que sus empleadores requirieran. Mientras los helicópteros extranjeros desaparecían en la noche del desierto, la policía finalmente llegó al perímetro del aeródromo. Edwin contó al menos 12 vehículos, FBI, ATF, departamentos del sheriff local y lo que parecían ser personal de inteligencia militar. A todas las estaciones, la respuesta federal ya está en la escena. Mantenemos la vigilancia hasta que la situación se estabilice. A través de su mira, Edwin observó a los agentes federales comenzar su evaluación inicial de lo que parecía ser una batalla entre contratistas militares privados y agresores desconocidos. Había cuerpos esparcidos por el área de la terminal, los incendios de los tanques de combustible aún ardían y la evidencia de un tiroteo sustancial era obvia, pero la narrativa sería controlada por quienquiera que hubiera orquestado el asesinato de Miguel en primer lugar. La radio de Edwin crujió con la voz de Oliver. Estoy monitoreando las comunicaciones federales. Los informes iniciales clasifican esto como una disputa entre contratistas privados que se volvió violenta. Sane Brennan está siendo identificado como el principal agresor. ¿Qué hay de los 9 objetivos? Figuran como víctimas del asalto. Jimmy Ruiz sobrevivió y está testificando que Sane llegó con un equipo de asaltantes desconocidos y comenzó a ejecutar al personal. Edwin sintió náuseas. El nombre de Sane sería destruido póstumamente, su historial de servicio manchado con acusaciones de crímenes de guerra y terrorismo doméstico. Los verdaderos asesinos de Miguel serían recordados como héroes que murieron defendiéndose de un oficial militar renegado. La justicia perfecta desde la perspectiva de alguien. A todas las estaciones, nos retiramos ahora. Nada de lo que podamos hacer aquí cambiará la narrativa oficial. Mientras Edwin comenzaba a desmontar su equipo por última vez, le hizo una promesa silenciosa a su amigo muerto. La reputación de Sane podría ser destruida por los informes oficiales, pero Edwin conocía la verdad. Y algún día, de alguna manera, se aseguraría de que esa verdad viera la luz. Los verdaderos cerebros detrás del asesinato de Miguel Brennan seguían vivos, seguían operando, seguían protegidos por capas de secreto oficial y negación plausible. Pero habían cometido un error crítico. Habían dejado a Edwin Levy vivo para contar la historia real. Y Edwin había aprendido la paciencia de los mejores maestros del mundo. Capítulo 7. Comienza la caza 3 meses después de la muerte de Sane Brennan. Edwin estaba sentado en su garaje, aparentemente reconstruyendo el motor de una motocicleta mientras en realidad analizaba patrones que había tardado semanas en discernir.
La investigación oficial había concluido exactamente como se predijo. Sane fue etiquetado como un terrorista doméstico que había atacado a contratistas inocentes y luego había muerto en el tiroteo subsiguiente. Caso cerrado, cobertura mediática mínima, sin cabos sueltos. Excepto que Edwin sabía la verdad. La evidencia era sutil pero consistente. El asesinato de Miguel Brennan había sido orquestado por alguien con acceso a la inteligencia militar, redes de contratistas extranjeros y suficiente influencia política para controlar las investigaciones federales. La sofisticación de la operación sugería recursos mucho más allá de lo que cualquier individuo podría comandar. La investigación de Edwin había identificado a 3 actores clave. Craig Padilla, el contratista cuyo equipo de seguridad había estado en el aeródromo, había desaparecido por completo después de recuperarse de su herida de bala. Jimmy Ruiz, el único superviviente del grupo, había sido reubicado bajo protección federal, pero su nueva identidad era rastreable a través de registros financieros. Lo más importante, los contratistas extranjeros que habían asegurado la escena pertenecían a una compañía llamada Obsidian Solutions, que tenía conexiones con contratistas de defensa en todo Washington, D.C. Papá, la voz de Miguel interrumpió el análisis de Edwin. Mamá dice que la cena está lista. Edwin levantó la vista y vio a su hijo de pie en la puerta del garaje, con la mochila colgada al hombro, luciendo exactamente como el niño normal de 12 años que se suponía que era. El contraste con el hijo asesinado de Sane era un recordatorio diario de por qué Edwin estaba luchando para protegerlo. Voy enseguida, amigo. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. El entrenador dice que podría entrar en el primer equipo el año que viene si sigo practicando. Edwin sonrió genuinamente por primera vez en semanas. Eso es genial. Tu madre y yo estamos orgullosos de ti. Mientras Miguel regresaba a la casa, el teléfono seguro de Edwin vibró con un mensaje de texto. El número estaba encriptado, pero reconoció el protocolo de comunicación, Richard Irwin usando los canales que habían establecido después de la operación de Utah. El mensaje era breve: Craig Padilla ha aparecido en Miami. Trabaja para un nuevo empleador. Se recomienda acción inmediata. Edwin borró el mensaje y guardó sus materiales de análisis en una caja fuerte oculta. La cena con su familia tendría que esperar. La justicia para Sane y Miguel Brennan no podía. 2 horas después, Edwin se reunió con Richard en una cafetería en el centro de Denver. Su antiguo compañero de equipo parecía más viejo, más curtido, con una mirada de 1000 yardas que provenía de meses de investigar teorías de conspiración que resultaron ser hechos de conspiración. Háblame de Padilla, dijo Edwin sin preámbulos. Richard deslizó una tableta sobre la mesa, mostrando fotos de vigilancia del contratista entrando en un edificio de oficinas de gran altura en el distrito financiero de Miami. Dirige la seguridad de Meridian Capital Management, un fondo de cobertura con contratos de defensa. Pero aquí está la parte interesante. El principal inversor de Meridian es una empresa fantasma controlada por Obsidian Solutions, la misma Obsidian que limpió la escena de Utah. Exactamente. Creo que hemos encontrado a nuestros titiriteros. Edwin estudió los registros financieros que Richard había recopilado. Obsidian Solutions era una hidra, con tentáculos que llegaban a la contratación de defensa, operaciones militares privadas, cabildeo político y tráfico internacional de armas. La junta directiva de la compañía incluía exdirectores de la CIA, generales retirados y figuras en la sombra del complejo militar industrial. ¿Quién dirige Obsidian? Ahí es donde se complica. Richard sacó otro conjunto de documentos. El CEO oficial es un ex coronel del ejército llamado Marcus Webb. Pero el poder real parece estar concentrado en su división de proyectos especiales. ¿Y adivina quién dirige ese departamento? La tableta de Richard mostraba una fotografía profesional de una mujer de unos 50 años. Rasgos afilados, ojos calculadores, con un traje de negocios que no podía ocultar del todo su inteligencia depredadora. Te presento a Adriana Evans, ex subdirectora de operaciones de la CIA. Se retiró oficialmente hace 3 años, pero fuentes de inteligencia sugieren que ha estado dirigiendo operaciones encubiertas a través de contratistas privados desde entonces. Edwin estudió la fotografía de Evans con interés profesional. Se había encontrado con su tipo antes, profesionales de inteligencia que habían pasado del servicio gubernamental a operaciones del sector privado, llevando consigo sus redes, habilidades y flexibilidad moral a entornos más lucrativos. ¿Por qué querría Evans a Sane muerto?
Porque el testimonio de Sun en el Congreso, 3 meses antes del asesinato de Miguel, nombró específicamente a Obsidian Solutions como un contratista involucrado en operaciones militares no autorizadas en Afganistán. Las piezas encajaron en la mente de Edwin. Sane no solo había testificado sobre crímenes de guerra individuales, había expuesto toda una red de contratistas privados que operaban fuera de la supervisión legal. Evans y Obsidian habían eliminado a Sane, no por venganza, sino por seguridad operativa. El asesinato de Miguel fue un daño colateral, se dio cuenta Edwin. Mataron a un chico de 16 años solo para crear una justificación para eliminar a Sane. Se pone peor, dijo Richard sombríamente. Oliver ha estado monitoreando las comunicaciones y ha identificado al menos a otros 6 militares que han muerto en accidentes o suicidios después de testificar sobre las operaciones de los contratistas. Edwin sintió la familiar rabia fría que lo había sostenido durante los peores tiroteos de Afganistán. Pero esta vez, el enemigo no eran terroristas extranjeros en montañas lejanas. Esta vez, el enemigo llevaba uniformes estadounidenses y operaba desde salas de juntas estadounidenses. ¿Cuál es nuestro movimiento? Richard se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Padilla es el eslabón débil. No es un verdadero creyente como Evans. Es solo un mercenario que se ha metido en algo que le supera. Si podemos aislarlo de la protección de Obsidian, podría proporcionar pruebas sobre toda la conspiración. O podría desaparecer permanentemente, por eso tenemos que actuar rápido. La inteligencia sugiere que Evans planea eliminar a los testigos restantes, incluido el propio Padilla. Edwin consideró los desafíos tácticos. Padilla estaba protegido por seguridad profesional, operando en una importante área metropolitana y respaldado por recursos que incluían conexiones gubernamentales oficiales. Un asalto directo sería un suicidio. Pero Edwin no había sobrevivido en Afganistán enfrentándose directamente a fuerzas superiores. Había sobrevivido siendo más inteligente, más paciente y más creativo que sus enemigos. Necesito inteligencia completa sobre las rutinas de Padilla, las medidas de seguridad y las vulnerabilidades psicológicas, dijo Edwin. Y la necesito sin alertar a Evans de que vamos. Ya estoy en ello, asintió Richard. Pero Edwin, una vez que actuemos contra Padilla, no hay vuelta atrás. Evans no solo intentará matarnos. Destruirá a nuestras familias, nuestras identidades, todo lo que nos ha importado. Edwin pensó en Miguel, a salvo en casa y preocupado por entrar en el equipo de béisbol. Pensó en Lorena, que había reconstruido su vida en torno a la suposición de que la peligrosa carrera de Edwin había quedado atrás. Pensó en la tranquila existencia suburbana que había construido como protección contra exactamente este tipo de complejidad moral. Luego pensó en Sane Brennan, muerto en un desierto de Utah porque había intentado buscar justicia para su hijo asesinado. ¿Qué tan pronto podemos actuar? Richard revisó su teléfono seguro. 48 horas, pero necesitaremos refuerzos. Esta no es una operación de 2 hombres. ¿Alan y Oliver? Ya los contacté. ¿Están dentro? Edwin asintió. El equipo que había luchado junto en Afganistán cazaría junto en Estados Unidos. Los parámetros de la misión eran diferentes, pero los principios básicos seguían siendo los mismos: proteger a los inocentes, eliminar las amenazas y no dejar a ningún hermano atrás, incluso si ese hermano ya estaba muerto. Una última cosa, dijo Richard mientras se preparaban para irse. He estado monitoreando las comunicaciones de Evans, y está planeando algo grande. No solo eliminar testigos, algo que involucra activos militares activos y contratistas internacionales. ¿Qué tipo de algo? Desconocido, pero los indicadores operativos sugieren que se está preparando para una escalada significativa. Lo que sea que vayamos a hacer con Padilla, tenemos que hacerlo antes de que Evans se dé cuenta de que vamos. Edwin se puso de pie y estrechó la mano de Richard, un gesto que llevaba el peso de una historia compartida y una confianza mutua. En 48 horas, comenzarían una guerra contra enemigos que controlaban recursos que apenas podían imaginar. Pero tenían ventajas que Evans no podía igualar: una hermandad forjada en el combate, habilidades perfeccionadas por la necesidad y una claridad moral que provenía de saber que luchaban por la justicia en lugar del lucro. La caza estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. Ajuste de cuentas en Miami. El calor de Miami era opresivo a las 2 horas, pero Edwin apenas lo notó mientras ajustaba su mira en lo alto de un edificio de hotel a 6 manzanas de Meridian Capital Management.
A través de la óptica de visión nocturna, podía ver la oficina de la esquina de Craig Padilla en el piso 42, iluminada por el resplandor de múltiples monitores de ordenador. Vigilancia en posición, susurró Edwin a su radio encriptada. Objetivo confirmado en la oficina. Parece estar trabajando solo. Copiado, vigilancia. Equipo de entrada al edificio moviéndose a posición, respondió Richard desde el nivel de la calle. El equipo de Edwin había pasado 2 días estudiando la rutina de Padilla. El contratista trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches, protegido por la seguridad del edificio y un equipo de protección personal de 2 hombres que permanecía en la planta baja. El dispositivo era profesional pero predecible, exactamente el tipo de complacencia que hacía que la gente muriera. A través de su mira, Edwin observó a Oliver acercarse a la entrada de servicio del edificio, vestido como un trabajador de mantenimiento. Su especialista en comunicaciones llevaba equipo electrónico que desactivaría los sistemas de seguridad del edificio y proporcionaría una entrada limpia para el equipo de asalto. Mando, aquí soporte técnico. Iniciando penetración del sistema. Edwin siguió el progreso de Oliver a través de imágenes térmicas mientras eludía las cerraduras electrónicas y las cámaras de vigilancia. En 8 minutos, la red de seguridad de Meridian Capital se apagó, no de forma tan obvia como para activar alarmas, pero sí lo suficientemente a fondo como para proporcionar libertad operativa. Equipo de entrada al edificio, tienen luz verde, anunció Edwin. Richard y Alan se movieron por la escalera de emergencia del edificio con eficiencia practicada. Edwin proporcionó vigilancia a través de su mira, atento a cualquier señal de respuesta de seguridad o complicaciones inesperadas. En el piso 38, se encontraron con su primer desafío. Vigilancia, tenemos un problema, la voz de Richard transmitía tensión. 2 guardias de seguridad en este piso, no forman parte del paquete de inteligencia. Edwin ajustó su mira y localizó a los guardias a través de las ventanas del edificio. Estaban posicionados para monitorear los bancos de ascensores y el acceso a la escalera, un protocolo de seguridad que sugería que Padilla era más paranoico de lo que la evaluación inicial había indicado. ¿Puedes pasar sin enfrentamiento? Negativo. Están posicionados para ver cualquier movimiento hacia el piso objetivo. Edwin consideró alternativas. La misión requería a Padilla vivo para ser interrogado, lo que significaba que no podían arriesgarse a un tiroteo que provocaría una respuesta policial. Pero los guardias representaban un obstáculo que no podía ser ignorado. Soporte técnico, puedes crear una distracción. Ya estoy en ello, respondió Oliver. Esperen la activación de la alarma de incendios en los pisos 35 a 37. Los guardias deberían responder para investigar. Edwin observó a través de su mira cómo las luces de emergencia comenzaban a parpadear en los pisos inferiores. Los guardias de seguridad recibieron llamadas por radio e inmediatamente se dirigieron hacia los ascensores, siguiendo los protocolos para una respuesta de emergencia por incendio. Equipo de entrada al edificio, tienen acceso libre. Richard y Alan reanudaron su avance, llegando al piso 42 en cuestión de minutos. Edwin mantuvo la vigilancia mientras se movían por las oficinas corporativas de Meridian hacia la suite privada de Padilla. Vigilancia, tenemos contacto visual con el objetivo. Está solo. Parece estar revisando documentos financieros. Copiado. Recuerden, lo necesitamos vivo y hablando. Edwin observó a Richard y Alan posicionarse fuera de la puerta de la oficina de Padilla. El contratista estaba completamente concentrado en las pantallas de su ordenador, sin saber que la muerte había llegado a su lugar de trabajo. La entrada fue de manual. Richard derribó la puerta mientras Alan se movía para asegurar a Padilla antes de que pudiera alcanzar cualquier arma o botón de pánico. En segundos, el contratista estaba atado a la silla de su escritorio con bridas, con una pistola equipada con silenciador presionada contra su sien. Craig Padilla, la voz de Richard era tranquila y profesional. Necesitamos hablar. A través de su mira, Edwin pudo ver el terror en los ojos de Padilla al reconocer la precisión táctica de su captura. Esto no era un robo ni violencia aleatoria. Era una operación militar llevada a cabo por profesionales que sabían exactamente quién era. Equipo de entrada al edificio, comiencen el interrogatorio. Vigilancia manteniendo la seguridad. Edwin movió su mira para monitorear el perímetro del edificio y las calles cercanas. El tráfico nocturno de Miami proporcionaba una cobertura natural,
pero la respuesta policial siempre era una preocupación en entornos urbanos. Dentro de la oficina de Padilla, Richard comenzó el interrogatorio. Hace 3 meses, lideraste un equipo de seguridad en un aeródromo de Utah. 9 hombres murieron en el tiroteo posterior, incluido el coronel Sane Brennan. Queremos saber quién dio las órdenes. La respuesta de Padilla fue apenas audible, pero Edwin pudo leer sus labios. No sé de qué estás hablando. Respuesta incorrecta, dijo Alan, presionando su arma más firmemente contra la cabeza de Padilla. Sabemos de Obsidian Solutions. Sabemos de Adriana Evans. Sabemos del encubrimiento. La única pregunta es si cooperas o desapareces. Edwin observó cómo el lenguaje corporal de Padilla cambiaba al darse cuenta de que sus captores poseían información detallada sobre la conspiración. El desafío inicial del contratista fue reemplazado por el instinto de supervivencia calculador de un mercenario profesional. ¿Qué? ¿Qué quieren saber? Empieza con el asesinato de Miguel Brennan. ¿Quién lo ordenó? A través de su mira, Edwin vio los hombros de Padilla desplomarse en señal de derrota. Fue una operación de Evans desde el principio. Necesitaba eliminar a Sane Brennan porque su testimonio en el Congreso amenazaba un importante contrato de defensa. ¿Qué contrato? Obsidian estaba negociando los derechos exclusivos para proporcionar contratistas militares para operaciones en el extranjero por valor de unos $2.000 millones anuales. Pero la supervisión del Congreso hacía preguntas incómodas sobre operaciones pasadas. Edwin sintió que las piezas encajaban en su análisis táctico. La operación de Utah no había sido por venganza, había sido para proteger un negocio de miles de millones. ¿Cuántos otros han sido eliminados?, continuó Richard. 6 que yo sepa personalmente. Evans los llama medidas de seguridad operativa. Cualquiera que testificara sobre las actividades de los contratistas en Afganistán o Irak ha sido objetivo de eliminación. La sangre de Edwin se heló. Sane y Miguel Brennan eran solo 2 víctimas de una campaña sistemática para eliminar al personal militar que amenazaba los beneficios de los contratistas privados. Soporte técnico, ¿estás grabando esto?, preguntó Edwin a Oliver. Cada palabra. Tendremos pruebas para los fiscales federales. Dentro de la oficina, Alan había sacado fotografías del otro personal militar que había muerto en circunstancias sospechosas. Háblanos de estas muertes. Padilla estudió las imágenes con evidente reconocimiento. Accidentes de coche, suicidios, accidentes de entrenamiento. Evans tiene contratistas en todo el ejército que pueden arreglar casi cualquier cosa. Lo llama negación plausible. Edwin estaba a punto de solicitar detalles adicionales cuando un movimiento llamó su atención a través de su mira. 3 todoterrenos negros se acercaban a Meridian Capital desde diferentes direcciones, sus ocupantes claramente armados y moviéndose con precisión militar. A todas las estaciones, tenemos hostiles en camino. Múltiples vehículos, apariencia profesional. Recomiendo extracción inmediata. La voz de Richard transmitía urgencia. ¿Cuánto tiempo? Menos de 5 minutos. Se mueven rápido y de forma coordinada. Edwin observó a los todoterrenos establecer un perímetro alrededor del edificio mientras sus ocupantes se preparaban para operaciones de asalto. No eran personal policial. Eran contratistas privados con equipo militar y una obvia familiaridad con el combate urbano. Evans envió un equipo de limpieza, se dio cuenta Edwin. Ha estado monitoreando a Padilla y sabe que estamos aquí. La situación táctica había pasado de un interrogatorio controlado a una extracción de emergencia bajo fuego. El equipo de Edwin necesitaba escapar del edificio antes de que los contratistas de Evans sellaran todas las salidas. Equipo de entrada al edificio, aborten el interrogatorio y muévanse al punto de extracción alfa. Copiado. Nos llevamos a Padilla con nosotros. Edwin mantuvo la vigilancia mientras Richard y Alan comenzaban a mover a Padilla hacia la escalera de emergencia. Pero a través de su mira, pudo ver a los contratistas de Evans entrando al edificio por múltiples puntos de acceso. A todas las estaciones, los hostiles están dentro del edificio. Tienen quizás 2 minutos antes de que lleguen al piso objetivo. La carrera había comenzado. El equipo de Edwin contra asesinos profesionales, con Craig Padilla como el premio que determinaría si la muerte de Sane Brennan alguna vez vería la justicia.
Edwin cargó una bala y comenzó a apuntar a los contratistas enemigos que podía ver a través de las ventanas del edificio. El ajuste de cuentas en Miami había comenzado. Capítulo 9. Justicia servida. El primer disparo de Edwin destrozó una ventana del piso 41 y abatió a un contratista de Obsidian que se movía para interceptar al equipo de Richard. La bala de calibre 50 del Barrett atravesó la fachada de cristal del edificio y el chaleco antibalas como si fueran papel de seda, enviando un mensaje claro a los operativos de Evans sobre el nivel de oposición al que se enfrentaban. Vigilancia atacando hostiles, informó Edwin mientras accionaba el cerrojo de su rifle. Equipo de entrada al edificio, tienen múltiples contactos ascendiendo por las escaleras y los huecos de los ascensores. A través de su mira, Edwin pudo ver que la situación táctica se deterioraba rápidamente. Evans había desplegado al menos a 12 contratistas, armados con armas de grado militar y moviéndose con la coordinación de antiguos miembros de operaciones especiales. Estaban estableciendo campos de fuego superpuestos y patrones sistemáticos de limpieza piso por piso. Jefe de equipo de tierra, estamos bajo fuego en el piso 39, informó Richard. Padilla nos está retrasando. Recomiendo que lo eliminemos y nos retiremos. Negativo, respondió Edwin de inmediato. Es nuestro único testigo. Encuentra otra manera. El segundo disparo de Edwin eliminó a un francotirador que estaba estableciendo una posición para cubrir las salidas de emergencia del edificio. El contratista cayó detrás de un escritorio, su rifle resonando en el suelo de mármol pulido. Pero la intervención de Edwin estaba atrayendo fuego de respuesta desde múltiples posiciones. Las balas comenzaron a impactar en el techo del hotel alrededor de su posición, obligándolo a reubicarse antes de que los tiradores de Obsidian pudieran triangular su ubicación. Soporte técnico, necesito guerra electrónica, llamó Edwin a Oliver. Corta sus comunicaciones y sistemas de iluminación. Ya estoy en ello, respondió Oliver. Esperen un apagón total. Edwin observó a través de su mira de visión nocturna cómo toda la red eléctrica de Meridian Capital se oscurecía. Las luces de emergencia parpadearon brevemente y luego se apagaron mientras el asalto electrónico de Oliver desactivaba los sistemas de energía de respaldo. El impacto psicológico fue inmediato. Los contratistas de Obsidian, que de repente operaban en completa oscuridad, perdieron su coordinación táctica. Edwin podía oír un confuso parloteo por radio a través de sus comunicaciones encriptadas mientras luchaban por adaptarse a condiciones que favorecían a los defensores sobre los atacantes. Equipo de entrada al edificio, ahora tienen la ventaja. Los hostiles operan a ciegas. Edwin se trasladó a una nueva posición de tiro y reanudó el ataque a objetivos de oportunidad. Su mira térmica reveló a los contratistas de Obsidian moviéndose por pasillos oscuros, sus firmas de calor corporal convirtiéndolos en objetivos perfectos. Su tercer disparo eliminó a un jefe de equipo que intentaba coordinar la respuesta de su unidad al apagón. La bala de calibre 50 impactó en el centro del pecho, derribando al contratista al instante y desmoralizando a sus subordinados. Vigilancia, estamos en el punto de extracción alfa, informó Richard desde el acceso al tejado del edificio. Pero tenemos un problema. Padilla ha sido alcanzado por fuego amigo. Se está desangrando. Edwin movió su mira hacia el tejado del edificio y localizó a su equipo a través de imágenes térmicas. Padilla estaba en el suelo, Richard aplicando presión sobre lo que parecía ser una herida en el pecho mientras Alan mantenía la seguridad. ¿Qué tan grave es? Grave. Quizás 5 minutos antes de que entre en shock. Edwin consideró las opciones tácticas. Su plan de extracción requería una recogida en helicóptero desde el tejado del edificio, pero Oliver necesitaba tiempo para señalar a su piloto y coordinar la aproximación a través del concurrido espacio aéreo de Miami, tiempo que no tenían si Padilla se estaba muriendo. Soporte técnico, extracción médica de emergencia. Necesitamos ese helicóptero ahora. El piloto está en camino, pero todavía está a 15 minutos, respondió Oliver. Y estoy monitoreando las frecuencias de la policía. El Departamento de Policía de Miami y el FBI están movilizando una respuesta importante a los informes de disparos de armas automáticas en el centro. La evaluación táctica de Edwin era sombría. Padilla se estaba muriendo, la Policía Federal estaba respondiendo y Obsidian todavía tenía contratistas en el edificio que se estaban adaptando a la oscuridad. En cuestión de minutos, la operación colapsaría en el caos. Pero a Edwin le quedaba una carta por jugar.
A todas las estaciones, voy a terminar con esto, anunció Edwin. Mantengan las posiciones y prepárense para la extracción inmediata. Edwin comenzó a apuntar a los elementos estructurales del edificio, usando su rifle de calibre 50 para destruir sistemáticamente las columnas de soporte del piso 42. Cada disparo fue colocado con precisión para crear el máximo daño estructural sin causar un colapso completo del edificio. Su plan era audaz: debilitar los pisos superiores de Meridian Capital lo suficiente como para hacerlos inhabitables, forzando la evacuación de todo el personal, incluidos los contratistas de Obsidian. El Barret rugió una y otra vez mientras Edwin abría agujeros a través del hormigón armado y los soportes de acero. Elementos arquitectónicos que habían tardado meses en construirse fueron destruidos en segundos por disparos de francotirador colocados con precisión. ¡Santo cielo, Edwin! La voz de Richard transmitía asombro y terror. Todo el piso está empezando a hundirse. Dentro del edificio, los contratistas de Obsidian se enfrentaban a un escenario de pesadilla. El suelo bajo sus pies se estaba desintegrando literalmente. Las paredes se agrietaban y el sonido de los elementos estructurales fallando se hacía más fuerte con cada disparo de Edwin. El pánico reemplazó a la disciplina táctica mientras los operativos de Evans abandonaban su misión y evacuaban hacia la planta baja. Los soldados profesionales se convirtieron en civiles asustados cuando el propio edificio se convirtió en su enemigo. Equipo de entrada al edificio, los hostiles se retiran. Comiencen la extracción inmediata. La mira térmica de Edwin detectó la aproximación del helicóptero, suave de extracción llegando rápido y bajo sobre el horizonte de Miami. Oliver había despejado el espacio aéreo usando activos de guerra electrónica que hicieron creer al control de tráfico aéreo que estaban experimentando fallos en el sistema. Ave de extracción en aproximación, informó Edwin. A todas las estaciones, prepárense para la recogida de emergencia. Edwin mantuvo el fuego de cobertura mientras el helicóptero se posaba en el dañado tejado de Meridian Capital. Richard y Alan cargaron al apenas consciente Padilla en la aeronave mientras Oliver proporcionaba seguridad. Mientras Edwin se preparaba para abandonar su posición de francotirador, un movimiento a través de su mira llamó su atención. Una sola figura se movía por el edificio a oscuras, no evacuando como los demás, sino ascendiendo hacia el tejado. La mira de Edwin reveló a una mujer con equipo táctico, moviéndose con competencia profesional a pesar del daño estructural del edificio. Su ruta de aproximación sugería familiaridad con el diseño del edificio y una determinación de llegar al tejado antes de que el helicóptero partiera. Adriana Evans había venido a limpiar su operación personalmente. A todas las estaciones, tenemos un problema. El objetivo principal se acerca al sitio de extracción. Edwin apuntó a Evans a través de su mira mientras ella llegaba a la puerta de acceso al tejado. La veterana de la CIA estaba armada con un subfusil y se movía con el enfoque depredador de alguien que había eliminado problemas a lo largo de su carrera. Evans abrió la puerta de acceso al tejado de una patada justo cuando el equipo de Edwin estaba abordando el helicóptero de extracción. Su arma apuntaba a Richard, que todavía intentaba estabilizar la condición médica de Padilla. El disparo de Edwin alcanzó a Evans en el centro del pecho a 800 yardas. La bala de calibre 50 atravesó su chaleco táctico y puso fin a su carrera en la contratación militar privada. Cayó al tejado, su arma resonando en la oscuridad. Objetivo principal eliminado, informó Edwin con sombría satisfacción. Todo el personal a bordo del ave de extracción. Mientras el helicóptero se elevaba desde el edificio dañado, Edwin miró el cuerpo de Adriana Evans enfriándose en el tejado. La mujer que había orquestado el asesinato de Miguel Brennan, la muerte de Sane y la eliminación sistemática de denunciantes militares finalmente había enfrentado las consecuencias de sus acciones. Puede que la justicia no se hubiera servido a través de los canales oficiales, pero se había servido. Jefe de equipo de tierra, ¿cuál es el estado de Padilla?, preguntó Edwin mientras su helicóptero se dirigía hacia aguas internacionales. Estable pero crítico. Necesita atención médica inmediata. La tendrá. Y luego le contará a los fiscales federales todo lo que sabe sobre Obsidian Solutions. Edwin miró el horizonte de Miami que se alejaba y pensó en Sane Brennan, enterrado con honores militares pero recordado como un terrorista, en Miguel Brennan, un chico de 16 años cuyo único crimen fue tener un padre que creía en la rendición de cuentas. La historia oficial nunca cambiaría,
pero la verdad sobreviviría a través del testimonio de Padilla, a través de las pruebas que su equipo había reunido y a través del conocimiento de que a veces la justicia requería que los soldados se convirtieran en algo más que soldados. Vigilancia, aquí jefe de equipo de tierra. La voz de Richard transmitía agotamiento y alivio. Misión cumplida. Todo el personal regresa a casa. Edwin pulsó su radio por última vez. Copiado, jefe de equipo de tierra. Dile a Sane que cumplimos nuestra promesa. Mientras su helicóptero desaparecía en el amanecer del Caribe, Edwin Levy cerró los ojos y se permitió pensar en su propio Miguel, a salvo en Colorado y soñando con el béisbol universitario. Algunas victorias se medían en bajas enemigas. Otras se medían en los niños que vivían para crecer porque hombres malvados habían enfrentado las consecuencias de sus acciones. Ambos tipos de victoria importaban. Ambos tipos de victorias se habían ganado. Epílogo 6 meses después, Edwin estaba en el Cementerio Nacional de Arlington, colocando flores frescas en la tumba de Sane Brennan. La lápida llevaba la inscripción militar estándar, rango, fechas de servicio, condecoraciones al valor. Nada sobre las circunstancias de la muerte de Sane, nada sobre la conspiración que había destruido a su familia. Pero Edwin conocía la verdad, y eso era suficiente. El testimonio de Craig Padilla había llevado a audiencias en el Congreso que desmantelaron Obsidian Solutions y resultaron en cargos penales contra docenas de contratistas de defensa. El personal militar que murió en accidentes fue reconocido póstumamente como víctima de una conspiración corporativa, y sus familias recibieron beneficios y el reconocimiento oficial de su sacrificio. Los verdaderos asesinos de Miguel Brennan, los que habían sobrevivido en Utah, fueron encontrados muertos en varios lugares, víctimas de aparentes accidentes o disputas profesionales. El equipo de Edwin nunca había existido oficialmente, nunca había llevado a cabo operaciones en suelo estadounidense, y ciertamente, no había eliminado a los miembros restantes de una conspiración de asesinato. Pero la justicia se había hecho, de una forma u otra. Papá, la voz de Miguel interrumpió los pensamientos de Edwin. ¿Quién era él? Edwin miró a su hijo, ahora de 13 años y más alto cada día. Habían venido a Arlington como parte de una excursión escolar, pero Edwin se había separado del grupo para presentar sus respetos en privado. Alguien con quien serví. Un buen hombre que intentó hacer lo correcto. ¿Por qué te pone triste? Edwin consideró cómo responder a esa pregunta, cómo explicar la complejidad moral a un niño que todavía creía en distinciones claras entre el bien y el mal. A veces, la gente buena tiene que tomar decisiones difíciles. A veces, hacer lo correcto tiene un precio que es casi demasiado alto. Miguel asintió con la expresión seria que ponía al procesar conceptos de adultos. Pero aún así tienes que hacer lo correcto, incluso si es difícil. Especialmente si es difícil. Se quedaron juntos en un silencio cómodo, rodeados de fila tras fila de lápidas blancas que marcaban las tumbas de hombres y mujeres que habían hecho el último sacrificio por principios más grandes que ellos mismos. El teléfono seguro de Edwin vibró con un mensaje de texto de Richard, nuevos parámetros de misión disponibles. Contratistas en Siria que requieren un ajuste de actitud. ¿Interesado? Edwin miró a su hijo, luego a la tumba de Sane, luego al pacífico cementerio donde los héroes descansaban después de completar sus misiones finales. Borró el mensaje sin responder. Algunas batallas valían la pena lucharlas. Algunos precios valían la pena pagarlos, pero algunas victorias eran lo suficientemente completas como para durar toda la vida. Edwin Levy había encontrado su paz. La guerra podía esperar a otro. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y nos veremos.